En esta tercera parte del tema 5, recursos genéticos para el mejoramiento, vamos a analizar los complejos génicos de modo de entender qué ventajas o dificultades puede enfrentar el mejorador a la hora de recurrir a distintos tipos de materiales de la misma especie o de diferentes especies para obtener la variabilidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿de dónde obtiene la variabilidad el mejorador cuando quiere realizar un proceso de selección de mejora? Entonces, uno puede pensar en que va a obtener la variabilidad a partir de germoplasma de la misma especie a mejorar, que sería en el mejor de los casos, o puede recurrir a especies relacionadas a esa especie a mejorar. ¿Está? Las especies relacionadas filogenéticamente estamos hablando de que son especies que se pueden cruzar y pueden ser capaces de intercambiar genes. Y esto va a depender entonces de la cruzabilidad entre la especie que uno quiere mejorar y la especie donante de esa variabilidad, esa especie relacionada. Esa cruzabilidad no es algo que se puede saber a priori, sino que tiene que verificarse en forma práctica, en forma empírica. O sea, hay que hacer los cruzamientos y ver cómo resultan. Entonces, siempre considerando o hablando en referencia de una especie en particular que uno quiere mejorar, el nivel de facilidad para realizar ese intercambio de genes mediante cruzamientos permite agrupar al germoplasma en complejos génicos. ¿Está? O sea, a veces esos complejos génicos agrupan diferentes tipos de materiales, pero siempre relacionados con la facilidad de cruzamiento o de intercambio de genes. Bajo el nombre de complejo génico primario se incluye a todo el germoplasma que es capaz de intercambiar genes con facilidad con esa especie objetivo mediante cruzamientos viables que originan descendientes total o relativamente fértiles. O sea, el cruzamiento ocurre, el híbrido es viable y puede dejar descendencia en la cual se han recombinado ambos genomas. Entonces, dentro de ese germoplasma uno incluye obviamente al germoplasma de la misma especie, puede ser silvestre, domesticado o ya mejorado, eso también corresponde al complejo génico primario, o de otras especies con las cuales al cruzarse produce híbridos viables y fértiles, que es lo que decía recién. Ahora bien, dentro del complejo génico secundario se incluye a todo germoplasma con el que la especie objetivo es capaz de intercambiar genes con cierta dificultad, ya no tan fácil como en el complejo primario, mediante cruzamientos también, pero necesita el apoyo de técnicas biotecnológicas o algunos tratamientos específicos. Es decir, dentro del complejo génico secundario de una determinada especie se incluye el germoplasma de otras especies, ahí ya sí estamos hablando de otras especies, con la que al cruzarse requiere a lo mejor técnicas como por ejemplo rescate de embriones, que eso lo vamos a ver más en biotecnología, es decir, hay alguna barrera poszigótica que hace que uno tenga que sacar el embrión inmaduro de una semilla en formación para que llegue a término ese embrión, para que se desarrolle, o hacer algún tratamiento hormonal o alguna otra forma que permita superar esas barreras reproductivas. Por último está lo que se conoce como complejo génico terciario. Acá se incluye a todo germoplasma con el que la especie de interés no es capaz de intercambiar genes mediante cruzamientos. Es decir, existe algún tipo de barrera presigótica, siendo solo posible aprovechar la variabilidad genética presente en ese complejo génico mediante ingeniería genética. Entonces el germoplasma que queda dentro de ese complejo génico terciario son otras especies con las que no produce semilla al cruzarse, pero que poseen genes que pueden llegar a otorgar una característica. Generalmente en ese complejo génico terciario estamos hablando de especies relacionadas filogenéticamente. Estamos hablando de llevar una característica de una especie a otra, pero que esas especies no están totalmente distantes. Sin embargo, requieren una técnica muy particular, que es la ingeniería genética, en la cual no hay recombinación sexual. Hoy en día esta definición permite ampliar incluso el hecho de especies muy distantes, porque la ingeniería genética hoy día lo permite. Un ejemplo de los ensayos estos de cruzabilidad está, por ejemplo, este trabajo, que si bien no es un trabajo nuevo, tiene ya un par de décadas, para el género Gromus. Son todas especies creciendo en Argentina,
y han cruzado, han practicado híbridos, la obtención de híbridos entre estas especies para ver qué tan cruzables son. Ahí en el recuadro de abajo a la izquierda en rojo están los cruzamientos entre esas 4 especies, y en la columna del medio de todos esos números está el porcentaje de viabilidad del polen del híbrido, donde se ve que hay híbridos que tienen una fertilidad por debajo del 10% y otra que está alrededor del 50% de la viabilidad del polen. Obviamente después de eso, en función de la cantidad de semillas obtenidas, permite hacer una especie de figura, que es la que está a la derecha, donde se muestra el porcentaje promedio, o sea, con el grosor de las barras que unen las distintas especies, la cruzabilidad que hay entre una y otra y cómo podrían ser utilizadas como recurso genético. En este caso estamos hablando de especies, y a lo mejor la que tiene un 40%, 50% de fertilidad del híbrido podrían ser hasta del complejo primario, pero las otras donde la fertilidad es muy baja ya sería una especie del complejo secundario. En estos complejos génicos se suelen representar gráficamente para tratar de entenderlo mejor, ¿no? Mediante 2 tipos de gráficos. Uno es mediante dendrogramas, como gráfico de árbol, o mediante gráficos de círculos concéntricos, ¿no? Vamos a ver esos 2 ejemplos para tratar de entenderlo, entonces uno después, leyendo la bibliografía, puede interpretarlos. Este es un gráfico, un dendrograma, en el cual es como si fuera un árbol acostado hacia la derecha, en este caso, en el cual en los extremos de las ramas están ubicadas las especies. Y se unen las especies o se relacionan entre sí hacia la base del árbol. Entonces, la especie 1, en este caso, es nuestra especie de interés, y uno ve que se han ensayado cruzamientos entre estas especies, y por ejemplo, la especie 1 y la especie 2, que sería el punto A, se unen dentro de lo que se considera, o se relacionan dentro de lo que se considera el complejo génico primario. Entonces, se puede decir que esas 2 especies pertenecen a un mismo complejo génico primario. Lo mismo ocurre, por ejemplo, entre la especie 3 y la 4. Si bien no son 2 especies de interés, digamos 2 especies a mejorar, pueden representar un recurso genético pensando en la especie 1, y uno dice, bueno, la especie 3 y la 4 también pertenecen a un mismo complejo génico primario, porque entre la 3 y la 4 se cruzan bien entre sí con relativa facilidad. Ahora bien, en el punto C, uno lo que observa es que la relación entre las especie 1 y 2 y la especie 3 y 4 está ubicada en el sector del complejo génico secundario. Es decir, las especies 1 y 2 pertenecen al complejo génico secundario de las especies 3 y 4 y viceversa. Es decir, ya habría cierta dificultad para cruzar la especie 1 con la 3 y la 4, o la especie 2 con la 3 y la 4. Lo mismo ocurre con la especie 5. Por más que esté ubicada más distanciada, a lo mejor existe una dificultad un poco mayor, sigue estando dentro de un complejo génico secundario en el punto D. Por lo tanto, la especie 5 también presenta cierta dificultad para, pensando siempre en la especie 1, que es la especie objetivo, intercambiar genes con esa especie. Finalmente, en el punto E está donde se une la especie 6 con el resto de las especies de este gráfico. Está ubicado en el complejo génico terciario. Es decir, no es posible mediante recombinación sexual incorporar genes de la especie 6 a la especie 1. Ni a la especie 1 ni ninguna de las otras especies que se mencionaron en este gráfico. Entonces uno, viendo por ejemplo la relación entre la especie 1 y 2, se puede preguntar si la especie 1 y 2 son la misma especie biológica. Entonces uno tiene que considerar que para esta cuestión en particular no estamos utilizando la definición taxonómica de especie, sino que estamos utilizando un concepto un poco más amplio, no a nivel de especie biológica en sí, porque a lo mejor esa cruzabilidad es parcial, pero pertenecen por eso se le habla de que pertenecen a un complejo, o sea que pueden intercambiar genes con cierta facilidad. El otro tipo de gráfico es mediante círculos concéntricos. En este caso, ahí hay un círculo marrón que incluye un círculo naranja, que incluye un círculo verde. El marrón es complejo génico terciario o pool génico terciario en inglés.
el del medio, el naranja, es el complejo génico secundario y el complejo génico primario en el medio en verde. A la izquierda, perdón, arriba abajo del título del trabajo donde salió publicado este gráfico, está la descripción donde habla de que para el complejo génico primario uno obtiene una fácil hibridación y los híbridos generalmente son fértiles, y cómo va cambiando esas dos condiciones a medida que uno avanza hacia el complejo secundario y terciario. Entonces, si uno mira el complejo génico primario, está incluido, ahí usa esa definición de especie biológica, donde incluye, arriba de la palabra del término de especie biológica, incluye a las subespecies cultivadas, razas cultivadas de la especie de interés, y debajo están ubicadas las subespecies espontáneas o las razas espontáneas, pero dentro de la misma especie biológica, las considera de esa forma. En el caso del complejo génico secundario, son todas aquellas especies que se cruzan con ese complejo génico primario con algún grado de fertilidad en la F1, y la dificultad, la transferencia de esos genes se da con dificultad. Y en el caso del complejo génico terciario, incluye, por ejemplo, híbridos letales o completamente estériles, o sea, una dificultad total para transferir genes, excepto algunas técnicas, por ejemplo, en el caso de que se llama ingeniería genética. Entonces, esos complejos génicos se puede representar como una estructura jerárquica y concéntrica siempre referida a la especie de interés. Y el complejo primario hace referencia al concepto de especie biológica que hemos visto antes, que es más amplio que la definición taxonómica, pero no, en este caso habla de la especie, pero puede incluir a más de una especie. En el siguiente ejemplo está representado cuando es para más de una especie. Por ejemplo, en este caso esto está hecho para cebada, orden Vulgare. Como complejo génico primario hay 3 de los círculos concéntricos. En el primero están las líneas mejoradas o las variedades mejoradas. En el segundo, que está por fuera de ese, pero sigue siendo complejo génico primario, están las razas adaptadas o no adaptadas, las razas de la tierra o los materiales domesticados, que también pertenecen a la misma especie, y por fuera de ese, también dentro del complejo génico primario, está otra especie. En este caso no es más Hordeum vulgaris, sino que está Hordeum spontaneum, que tiene genes silvestres, pero con potencial agronómico. Entonces, dentro de ese complejo génico primario hay 2 especies, como veíamos en el gráfico de Garvey. Por ejemplo, está Hordeum vulgare y Hordeum spontaneum. En el siguiente círculo, que está delimitado en amarillo, que es el que tiene como una textura de tejido ahí, es el complejo génico secundario. Ahí hay otra especie, es Hordeum bulbosum, que tiene cierta cruzabilidad con las 2 anteriores, pero no con la misma eficiencia, por lo tanto la dificultad es mayor para intercambiar genes. Y por fuera de ese círculo amarillo, ya hay barreras de esterilidad importantes, entonces se define el complejo génico terciario, que son las otras especies silvestres del mismo género. Fíjense, en este caso es el mismo género, pero que tiene una cruzabilidad mucho más baja. ¿Tienen potencial agronómico algunos de estos genes? Sí, pero la posibilidad de aprovecharlo es muy diferente. Y requiere otras técnicas mucho más drásticas. Entonces, para el caso del complejo génico primario y secundario, ahora supongamos que ya está definido cuáles son las especies o el germoplasma que lo integra. La incorporación de la variabilidad que está dentro de ese complejo génico primario y secundario se hace mediante cruzamientos en ambos complejos, ¿no? Y si uno se pone a pensar en especies diferentes, con genomas distintos incluso, tiene que darse 2 fenómenos. Tiene que haber recombinación entre esos 2 genomas, y después tiene que incorporarse ese material, esa pequeña fracción de ADN, producto de la recombinación, en el genoma de la especie de interés. Eso se llama introgresión. En este caso, por ejemplo, vamos a pensar en que la especie de interés es el genoma que está en verde. Se ven ahí, son, para ejemplificarlo, 3 pares de cromosomas, se cruzan con otra especie, con otro genoma, por eso está en azul, con 3 pares de cromosomas también,
Y en el híbrido están puestos uno verde, uno azul, uno verde, uno azul. Esto indica que existe cierta homeología entre ambos genomas y uno puede llegar a reconocer los cromosomas que son homeólogos, que obviamente en la meiosis se van a parear y van a poder recombinar. A partir de la segregación de los cromosomas en las gametas de ese híbrido interespecífico, se obtiene el gameto recombinado que figura arriba, que tiene ADN de la especie de interés y algunas porciones del genoma de la especie que es recurso genético de esa especie de interés. Esa especie que no es de interés per se, no es un recurso biológico, pero es un recurso genético porque es lo que aporta esos genes de interés. Algunos de esos gametos, al juntarse con un gameto normal de la especie de interés, podría estar dándome un individuo que ha introgresado, es decir, ha incorporado pequeñas regiones de cromosoma procedente de otra especie. Y de este modo ha ampliado la variabilidad en los materiales de la especie de interés. Pero el genoma es mayoritariamente de la especie de interés. Solo tiene unas pequeñas incorporaciones de ADN. Para esto hubo que tener una meiosis bastante normal. Y obviamente recombinación. Pero puede darse también el caso de que esos genomas no sean tan parecidos. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere recurrir a especies que a lo mejor están más distanciadas y ya los genomas no tienen tanta homeología, se pueden llegar a combinar esos genomas y, por ejemplo, darían un híbrido en el cual, por eso están en ese híbrido en azul, en celeste, están los 3 genomas en el híbrido, que es el individuo luego de la primera flecha, están los 3 azules por un lado y los 2 grises por el otro, lo que me está indicando de que no hay apareamiento de homólogos, tiene hasta distinto número cromosómico, y mediante duplicación cromosómica se puede llegar a obtener, por ejemplo, en este caso sería una especie sintética. No es la especie original, ni la de interés, ni la donante de los genes, pero constituye un proceso de mejora genética generando una nueva variabilidad a partir de ese cruzamiento. Y por último, obviamente en el complejo génico terciario, la incorporación de variabilidad va a requerir el uso de ingeniería genética, la transgénesis, para llevar, en este caso sería una pequeña secuencia de ADN, una secuencia de ADN que codifique para algún gen o pocos genes en particular, para incorporar la variabilidad a la especie de interés. Ya estaríamos hablando de que la barrera entre especies estaría superada a ese nivel, por lo tanto no requeriría el cruzamiento de tipo sexual.